Hola, hola, bienvenidos a este episodio de el podcast Edupa. Hoy vamos a estar conversando alrededor del pensamiento crítico en la infancia. Para esta conversación tenemos como invitadas a dos grandes compañeras, ella es Elsie y Angélica. Recuerda que si a ti te interesa este tema y cómo formar en niños el pensamiento crítico en un mundo donde solo busca entretener, pues quédate a escuchar este podcast. Recuerda que Edupa es un proyecto educativo que busca acompañar el aprendizaje de las infancias a partir de la neuroeducación y las pedagogías activas. Yo soy Daniela Castillo Legarda, por profesión soy pedagoga, soy educadora popular, apasionada por el tema educativo y bienvenido a este espacio. Yo soy Elsie Balanta, licenciada en Educación Popular también, apasionada por la lectura y encantada de estar aquí hoy acompañando a Daniela en este proceso. Hola, mi nombre es Angélica Mariulanda, soy licenciada en Educación Popular, tengo experiencia en primaria y bachillerato. Un gusto, estoy encantada de estar aquí en este podcast contigo, Dani. Y si a ustedes también les interesa todo el tema del aprendizaje de la educación en primera infancia y sobre todo cómo acompañar hoy en día estos procesos educativos, pues quédese que vamos a estar conversando sobre eso. Y vamos a empezar sobre esto del pensamiento, ¿no? Y cuando hablamos del pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico en la infancia, conversemos un poco de qué nos estamos refiriendo. Y pues digamos que de antemano decir que el pensamiento crítico en la infancia, como a veces se cree, no nos estamos refiriendo a estos niños que llevan la contraria por todo, o a estos niños rebeldes que no se dejan manipular. Estamos hablando de otra cosa. Cuéntanos, a ver a qué nos estamos refiriendo con pensamiento crítico. Así es, Dani. Bueno, yo quisiera comenzar con un ejemplo. Entonces, comencemos por imaginarnos a una familia normal con su niño o niña, más o menos de 3 a 5 años. La mamá por la mañana lo levanta, lo baña, lo arregla y le dice, listo, mi amor, nos vamos. En ningún momento le explicó al niño por qué lo estaba bañando, a dónde iban, cuál era el orden del día. Entonces, en este proceso es importante considerar al niño un sujeto de derechos. Creo que sería el punto inicial. Y entonces allí ya podemos hablar de qué es el pensamiento crítico. Nosotros nos basamos en el pensamiento crítico no pensando en la palabra de criticar, sino en el otro lado que tiene la palabra, y es más bien la capacidad de analizar y de evaluar para decidir en qué cree de una manera justificada. Entonces se trata de reflexionar basándonos en la evidencia y en la lógica, buscando siempre una verdad. Entonces, bueno, me gustaría pues aclarar aquí que esto suele ser contradictorio, no hay una verdad absoluta, se basa mucho en la evidencia y en la lógica, pero también es un proceso que lleva tiempo. No quiere decir que porque yo tengo pensamiento crítico hoy ante algo ya tengo las respuestas y esas son las únicas que existen. Me encanta el gran ejemplo, porque es muy normal y muy natural que eso pase más en familia. Las mañanas son muy ajetreadas, entonces por ejemplo niños que van a la escuela o papás que tienen que ir a trabajar ambos antes de las 7 de la mañana y vean, todo el mundo se arregla chun rapidísimo y el niño queda como, ¿qué pasó? Que yo me perdí. Y nunca se le explica al niño por qué nos estamos levantando, cuál es la actividad que vamos a hacer, hacia dónde vamos. O sea, no permitimos que el niño interactúe realmente con lo que vamos a hacer. Y esta capacidad que tenemos para pensar, para analizar, para reflexionar, esto tiene también una base biológica, porque esto está relacionado con el desarrollo del cerebro, ¿no? Especialmente cuando hablamos de funciones ejecutivas en el cerebro, que esto se va construyendo poco a poco y estamos refiriéndonos a la capacidad que hay para
la atención, la memoria, el control de impulsos, la toma de decisiones. Entonces, claro, el pensamiento crítico tiene una antesala y es cómo se está empezando a formar el cerebro. Porque si hay una buena atención, hay una buena concentración, hay una buena capacidad de memoria, de control de impulsos y de toma de decisiones, pues el pensamiento crítico como que va avanzando mucho más. Entonces, él tiene como dos áreas. Una biológica que es bien interesante. Porque entonces el niño, para aprender a pensar, pues tiene que tener desarrollado adecuadamente como toda su capacidad neuronal, por decirlo de alguna manera. Así que súper importante. Y esto, por ejemplo, desde la educación popular, el tema del pensamiento crítico es muy importante. Por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, como que después de graduarme y demás, y ahora que me dice mamá, yo decía, Dios mío, en la educación popular, el enfoque educativo tiene que ver con formar sujetos conscientes, capaces de reflexionar y transformar cierta condición que haya a su alrededor, ¿no? Y yo decía, ¿y si uno está con una niña? Y tengo una niña de 1 año y medio, ¿y eso cómo se hace? Porque como hemos visto desde la educación popular, este enfoque pues ha sido trabajado teórica y prácticamente con jóvenes y adultos, pero no tenemos muchas referencias y muchos autores para el trabajo con primera infancia en términos de la educación popular. Entonces yo como que me empecé a indagar, a investigar y demás, y obviamente hay otros autores que hablan del tema del pensamiento crítico en la infancia, que tiene que ver mucho con la pedagogía activa y colocar el niño como centro del proceso educativo. Pero esto desde la educación popular, porque es tan importante que los niños aprendan a preguntar, a opinar y a cuestionar. Bueno, hay unos puntos claves que conversábamos con Elsie antes de ingresar al podcast, y uno de ellos, primero, de lo importante de que ellos puedan preguntar, opinar y cuestionar, es que hay una construcción de autonomía. Ella ya lo hablaba de un niño sujeto de derecho, entonces cuando ellos hacen estas preguntas, cuando ellos opinan y cuestionan, están construyendo una autonomía de lo que ellos son y de también su personalidad y lo que están formando desde las primeras bases. Esto tiene unas ventajas, ¿no? Y es que primero, al preguntar y opinar, entienden que su voz tiene un peso en ese círculo cercano que es su familia, su núcleo pues más cercano. Y esto les permite a ellos que de pronto no, como decimos acá, no traguen entero. Y como ya ustedes lo mencionaban en el cotidiano de la casa, se empiecen a preguntar esas pequeñas reglas que ellos deben seguir, pero que a veces no comprenden por qué las están siguiendo. Por eso es tan importante esta pregunta y este cuestionamiento que tienen los niños y las niñas. Hay algo también muy importante, y es que cuando ellos preguntan también se genera curiosidad. Al tener respuestas que quizás no entiendan, van a tener más preguntas o les va a llevar a explorar o a preguntar otras cosas para poder comprender eso que inicialmente no entendieron. Cuando ellos activan esta curiosidad y tienen una respuesta a ciertas preguntas, empiezan a generar opiniones desde lo que crean y desde lo que ya saben. Entonces aquí tenemos un niño y una niña que va a opinar desde algo que aprendió, desde algo que conoce. Cuando tenemos esta opinión, claro, hay una claridad en lo que se sabe. O sea, yo aprendí esto, entendí esto. Y al tener esta claridad, ellos empiezan a generar su propio pensamiento y sus propias opiniones, no basadas en lo que el adulto o la adulta le dice, sino en lo que ellos están aprendiendo. Sumado a esto, también tenemos pues que, hablando ya, tomo esta palabra, el sujeto de derechos, niño, niña, sujeto de derechos, ellos también fortalecen esta democracia de su núcleo más cercano, ¿no? Entonces, si yo puedo opinar, si yo puedo cuestionar y mi opinión y mi cuestionamiento en mi núcleo cercano es válido, estoy siendo respetado y mi opinión está siendo respetada. Lo que también nos lleva
a gestionar el error. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo opinar, yo puedo preguntar, ya pierdo ese miedo que a veces, pues muchas veces, y que a nosotros en nuestra carrera nos recalcaban mucho, tenemos ese miedo a preguntar porque entonces quedamos como los que no sabemos. Cuando al niño o a la niña desde chiquita se le permite y no se le castiga el preguntar, el opinar, este miedo al error, a preguntar, a opinar, no lo va a tener pues más adelante cuando sea joven, cuando sea adulto. Entonces es muy importante este momento de preguntar, de cuestionar, de opinar y de apoyar, ¿no? El adulto tiene que estar apoyando ese proceso de crecimiento de ellos. Eso sería como lo más importante, destaco. Lo súper importante, la autonomía, la curiosidad, la confianza, son cosas que los niños es fundamental durante los primeros años de vida. Y me gusta mucho porque uno cuando, como les decía, cuando uno estaba estudiando y en la práctica uno miraba mucho trabajo de educativo con jóvenes y adultos, y si bien tocábamos la primera infancia, no tocábamos este tema de si yo quiero formar un adulto o una sociedad donde se pueda pensar, debatir, cuestionar, pues cuándo lo empiezo y dónde lo empiezo. No tengo que esperar a que en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, que están pasando por tantos cambios a nivel biológico, hormonal y demás, empezar a trabajar el tema del pensamiento crítico, sino que se puede empezar a trabajar mucho antes, desde la infancia, que es lo que me parece de gran valor y se habla poco. Y sumado a eso, por ejemplo, a mí me encanta un educador, un pedagogo filósofo estadounidense que se llama Matthew Lipman. Este tipo ha creado, digamos, casi como un programa de filosofía para niños, en donde él refuerza la idea de que los niños no solo pueden pensar críticamente, o sea, creen en que tienen esa potencial y esa capacidad, sino que necesitan espacios para hacerlo. Entonces necesitan un ambiente adecuado que les permita desarrollar este pensamiento crítico. Y entonces habla todo el tema pues de la filosofía para niños, desde el aula, desde la clase, donde ellos realmente puedan preguntar, argumentar, escuchar, y que ahorita vamos a hablar sobre en lo práctico esto cómo funciona, que es bien importante para las familias, incluso para los educadores, los docentes que a veces también están tan acostumbrados a cierto currículum escolar, donde como que se inhibe un poco este tema del pensamiento crítico en los chicos. Entonces, bueno, esto de las habilidades cognitivas que estabas tocando me parece súper acertado porque el pensamiento crítico demanda muchas habilidades al mismo tiempo y no solamente tiene que ver con mi capacidad de pensar, sino con mi capacidad de hablar lo que estoy pensando y también mi capacidad de empatizar lo que yo estoy viendo que está pasando y cómo lo gestiono desde lo que estoy empezando a sentir y cómo lo hablo. Entonces, como que es todo tu cerebro y tu cuerpo y tu corazón ahí pensando, y para que un niño haga todo eso, que no es nada serio, y que él pueda decir, opino esto sobre tal tema, mejor dicho. O sea, eso es como, para mí en la infancia, cuando yo escucho a los chicos conversar, a los niños decir cosas tan profundas que a veces los adultos como que los pasamos por alto, está haciendo un esfuerzo grandísimo. Y entonces, muchas veces se cree pues que los niños pequeños en ese sentido solamente tienen que repetir, que obedecer, hacer lo que yo te digo porque estamos en la escuela, por ejemplo, y hoy toca matemáticas y vamos a aprender la suma, y si no quieres aprender la suma, pues no me importa, tenemos que aprender la suma, lo siento. O en la casa, hoy hay, yo qué sé, lentejas para almorzar, no quiero lentejas, lo siento, tienes que comer las lentejas, o sea, ejemplos como esos, en donde los niños se les acostumbra a, a repetir o a obedecer, pues, ¿qué riesgos tiene esto para la visión qué riesgos tiene esto en la visión en su desarrollo, para su desarrollo? Y tiene que ver mucho con lo que estaba comentando Angélica ahora. ¿Qué riesgos tiene? Pues la pérdida de una cantidad de capacidades y una cantidad de habilidades que las van a necesitar cuando son adultos y cuando están en la adolescencia y cuando se tienen que desenvolver en otro entorno que no sea su casa. Claro, no, y es que justificar algo que el niño o la niña hace no es únicamente para que él, no, sí, le voy a decir y ya él no va a entender. Exacto.
Quizás, claro, la primera vez puede ser un poco complicado y el niño o la niña va a tener más preguntas, pero poco a poco, a medida que va realizando estas tareas que mencionábamos en la casa o en la escuela, él va a entender el por qué lo está haciendo. Y bueno, ahorita me imagino con la otra pregunta vamos a pasar a otro tema de por qué a veces este tipo de situaciones que se le llevan al niño o a la niña no están contextualizadas, pero bueno, eso lo tocaremos más adelantico y que tampoco es significativo pues para ellos en ese proceso de aprendizaje. Y también allí importante que esto afecta directamente la confianza, o sea, el hecho de que tú no puedas opinar por el miedo a que me van a molestar, a que mi opinión no importa, a sentirme menospreciado, pues obviamente es un niño que va creciendo con esta dificultad de confianza y se convierte en un adulto que... Inseguro. Exacto, y teme opinar y cree que su opinión no importa y no es relevante en ningún espacio ni en ningún momento. Súper. Respecto, por ejemplo, a los riesgos, voy a nombrar algunos y me cuentan si tienen como otros más en mente. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, cuando un niño solamente aprende a obedecer y a repetir todo lo que se le diga y lo que tiene que hacer, uno pierde en esa capacidad cognitiva que estábamos hablando, esa capacidad que tiene para hacer preguntas, la capacidad de comparar una cosa con otra. ¿Qué pasa si tiro la pelota desde el balcón? ¿Qué pasa si la tiro desde la mesa? Algo tiene que pasar ahí. A nivel cognitivo está pensando en una situación X que estoy colocando. Pero esas son comparaciones que desde la visión de un niño son muy importantes. Para la visión del adulto, está jugando con una pelota, me está ensuciando la pared. O sea, ya, punto. Y entonces los niños aprenden más bien a esperar. Entonces, voy a esperar a ver qué toca hacer hoy. Voy a esperar a ver cuál es la tarea que va a dejar hoy la profesora. Voy a esperar que me va a poner de ropa, que me va a poner de ropa mi mamá hoy. Entonces, claro, aprenden a esperar en vez de ponerse a pensar. Segundo es que pierden la habilidad social que estábamos hablando. Se vuelven bien pasivos, bien ensimismados, bien solitarios, claro, porque no hay esa confianza que se tiene en uno para poder estar con el otro, entonces pues la capacidad social como que de socializar se va perdiendo, porque no se tiene en cuenta. La habilidad comunicativa que estábamos hablando, todo esto que pasa en el cerebro de pensar, hablar, decir, empatizar, qué palabra tengo que usar, mamá, para yo decir que me siento triste, qué palabra, mamá o profe, tengo que decir que este chico me está pegando, pero no sé cómo decirlo, o sea, todas esas cosas que a uno le parezcan como muy banales, es esa capacidad comunicativa que va creando el niño. Y el tema de la creatividad es fundamental en esto de la primera infancia y el tema del pensamiento crítico, porque esta habilidad creativa nace de este aburrimiento, por ejemplo, que puedo sentir en alguna situación, y es que estoy aburrido y ¿qué hago? No sé, tenés un palo, una pelota, una sábana, haz lo que quieras. Pero si te estoy diciendo todo el tiempo, con la pelota tenés que jugar ponchado, con la sábana tenés que jugar a la casita, y con el palo tenés que jugar a que hay un río y vos pasas por el puente, solo esos tres juegos, pues la capacidad de creación que tenga un niño pues se va a ir disminuyendo. Entonces por eso ahí, por ejemplo, el tema del juego libre es una herramienta fundamental para que desarrollen la creatividad. Pero bueno, digamos que yo tengo esta lista de estas habilidades que se van perdiendo cuando un niño en casa o en la escuela se le enseña a obedecer y a repetir. La curiosidad creería que también falta allí. El hecho de preguntárselo todo y a todo buscarle una explicación, que creo que es algo que definitivamente la mayoría perdemos conforme vamos creciendo, porque siempre nos dan la misma respuesta de porque sí, y ya no pregunte más, que no le interesa saber más. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué el pasto es verde? Porque sí, punto. Ay, eso me parece tan triste. Porque de ahí puede surgir un proyecto, por ejemplo, súper de la naturaleza, del color, de la biología, de lo que vos querás.
Y también es por el miedo del adulto de quedar como yo no sé la respuesta y quedar en evidencia ante el niño como Que yo no sé. tengo todas tus respuestas. Y eso está bien. Yo no sé por qué nos da miedo decir, no sé, nene, lo podemos buscar juntos, vamos a la biblioteca Exacto. o algo hacemos. O aprendámoslo juntos y ya está. Claro, y quería agregar, es como también, ahorita uniendo casi todo lo que ustedes dijeron, es como esa capacidad de investigación, como dice el dicho, de tragar entero, de poder, bueno, si mi adulto no sabe cómo, qué capacidad, o bueno, qué tengo al lado para poder investigar eso que yo no sé y que él tampoco sabe, o qué herramientas puedo utilizar, o puedo hacer un experimento para saber si es diferente o no es diferente, y creo que la mayoría de los niños lo hacen y a veces el adulto es el que le dice, no, no lo hagas, te vas a mojar, te vas a ensuciar, te vas a caer, te vas a, bueno, una cantidad de cosas negativas que le pueden pasar y que no le permiten a él realizar esa investigación y que pues más adelante eso va acortando lo que ustedes ya mencionaban, la curiosidad, la creatividad, la capacidad de asombro y le va pues diciendo inconscientemente al niño, a la niña, siga lo que ya está establecido. Esto es lo que hay, entonces salirse de ese patrón es muy complicado. Ya como adultos que se logra salir efectivamente, nosotras yo creo que aquí como educadoras populares somos evidencia de eso, pero digamos que se tiene que pasar por un proceso para poder lograr salir de esa casilla en la que como niño o niña nos dijeron desde chiquitos. Así es, así se debe quedar. Entonces creería que esa capacidad de investigación es también algo que se pierde si no se fomenta en los niños y en las niñas. Súper, maravilloso. Un paréntesis, pero si quieren lo pueden buscar luego a las personas que están escuchando. Hay una tesa que me parece a mí que se llama Paulina Maya, que habla sobre el tema de la educación en el hogar y cómo la educación en el hogar fomenta en los chicos todo esto que estamos hablando, porque digamos que hay una, obviamente, otro enfoque y otra perspectiva que se tiene de la educación tradicional en las escuelas, de cómo poco a poco van quitando este poco de habilidades en los chicos y ella como que si a alguno le interesa el tema de cómo fomentar esto desde la educación en casa para aquellas familias que lo están pensando, lo quieren hacer o algo por el estilo, recomendada. Bueno, ahora pasamos como a lo práctico. ¿Cómo pueden las familias entonces favorecer este tema del pensamiento crítico? Ya hemos dado como algunos ejemplos, pero ¿qué otras cosas se les ocurren que puedan hacer las familias en casa para desarrollar el pensamiento crítico en su día a día? O incluso ustedes que también han estado en el sistema escolar, se puede hacer desde ese espacio. Sí, bueno, volvamos entonces, recordemos un poco el ejemplo del niño. Ajá. Que por la mañana yo levanté, bañé, vestí y nos fuimos. Y nunca le dije mayor cosa. En este punto, súper importante, el explicar, el integrar al niño en la actividad que vamos a hacer y por lo menos de informarlo, es como el mínimo, creería yo. Pero también se trata de crear rutinas. Las rutinas, tanto en la escuela como en la casa, son muy importantes. O sea, que el niño sepa que él se levantó y se cambió. Así no se bañe, pero se cambió. Sí, o sea, él ya sabe que si se levanta se tiene que cambiar la pijama porque no se puede quedar en pijama todo el día. Bien. Y en el colegio ya sabe que el lunes de 8 a 10 de la mañana es matemáticas y que después de matemáticas sigue descanso porque tiene una rutina que seguir. Otro punto importante, hacer preguntas y responder preguntas. Así la respuesta sea no sé. Hay que aprovechar esos momentos curiosos que tienen los niños. No lo sé, pero lo podemos averiguar. O ven, investiguemos juntos, ven, aprendamos más sobre el tema. Es importante recordar que no todos lo sabemos. No, así somos seres humanos y no todos lo sabemos. No somos y está bien. Exacto. Investigar juntos, que lo mencionaba Angélica ahorita, súper importante, además porque se crean otros lazos en la familia y otros espacios, ¿no? Exploramos también otros espacios. ¿Qué otra cosa se me pasa por aquí?
agrego 3 en esa A ver. búsqueda. Ay, perdóname, Dani. Vale, dale. Involucrarlo en las decisiones familiares, que Angélica también lo mencionó hace rato. Súper importante pedirle la opinión. Muy importante pedirle la opinión. Y jugar también con la duda frente a la autoridad, es decir, que el niño cuestione al adulto. Obviamente siempre partiendo desde el respeto, pero es súper importante que no tenga miedo a preguntar porque tú eres adulto o porque las personas que están a mi alrededor son adultos, entonces decido simplemente tragar entero. Bien, súper, demasiado interesante. Y tiene que ver, bueno, muy parecidas a las 3 que tengo en lista. Y mira, uno empieza con chicos, con primera infancia y infancia de 6 para allá. Porque a los niños no se les puede dar, no le puedes dar como muchas opciones. Por ejemplo, tiene el armario lleno de ropa. A un niño de 3 años, de 5 años, no le puedes decir, ¿qué te vas a poner? Y tiene 20 camisas, 20 jeans. No. Dale opciones. Hay que acotar las Entre opciones. más limites sus opciones, por la edad, obviamente cuando ya va avanzando en edad, pues ya tiene más capacidad de elegir entre más cantidad, pero si vos le das opciones a un niño para elegir, funciona. Lo que sea, con la ropa, con la comida, con qué quiere jugar, qué quiere hacer, a dónde quiere ir. Obviamente vos las opciones que le vas a dar van a corresponder a lo que vos puedes hacer. No, tampoco le vas a dar todas las posibilidades que existen en este universo. Segundo es el tema de escuchar y dejar hablar. Primero, pues escucha a tu nene lo que te quiera decir, por muy absurdo o por muy equivocado que esté. Y lo otro es, deja que se exprese. Así no se le entienda. Por ejemplo, los niños empiezan a balbucear, ¿no? Para que lo hablaran en inglés. Uno no entiende nada, hablo de los chiquis. En árabe. Ajá. Y entonces, ¿qué puede hacer uno? Escucha. Hágale conversación. Ah, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Y qué te pareció? ¿Y quién te contó eso? Mira que a mí no me parece. O sea, este tipo de cosas, por muy insignificantes que sean, van permitiendo esa capacidad comunicativa y esto de, me están escuchando. Y eso funciona bastante. Y lo último es describir lo que pasa, describir lo que sucede, qué estamos haciendo, qué estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la nena fascinada cuando pasa el carro de la limpieza, bueno, el carro de la basura, como le dicen. ¿Qué hago? Narrar. Hay 2 personas, 2 trabajadores, están pasando esto, recogen las bolsas del piso, usan guantes, el carro es de tal color, el uniforme, entonces narro lo que está sucediendo y eso pues va dando a ella cierta seguridad de lo que está pasando en el espacio. Además de inculcar mucho vocabulario, pues que eso trae, pero va diciendo, bueno, aquí está pasando algo y estoy casi como que entendiendo lo que pasa. Con eso y con todo lo que pueda haber alrededor. Obviamente las situaciones a las que lo vamos a exponer a los niños, pues obviamente van a ser controladas, tampoco lo vamos a exponer a situaciones ni de violencia, obviamente hay cosas que se le salen a uno de las manos, pero dentro de las posibilidades, todo el ambiente que uno pueda tener, el niño está llorando en el parque porque se cayó, la mamá lo está abrazando, ese tipo de cosas funcionan. Y en el tema de a los niños, a ver, desde la experiencia educativa que ustedes tienen en este sistema escolar, que tanto hay que hablar de ella, pero solamente vamos a hablar de qué prácticas ayudan a que los niños piensen, exploren y construyan sus propias ideas cuando están dentro de la escuela. Bueno, mira que aquí hay bueno, tenemos como varias ideas, sin embargo sé que hay muchas más, que hicimos como acotar las que consideramos más importantes, entre ellas, y creo que hace un ratico lo mencionabas, esta pregunta mediadora, ¿no? Esta pregunta que cuestiona lo que está haciendo. El niño o la niña puede realizar muchas actividades.
Sin embargo, al inicio, si el adulto no le pregunta por qué lo hizo así, cómo le hubiese quedado si lo hiciera de otra forma, le gustó, le haría cambios, este tipo de preguntas hacen que el niño o la niña empiece a cuestionar si eso que hizo le gustó o no le gustó, si lo puedo mejorar, si no lo puedo mejorar, o lo que tú decías hace un rato, como llevarlo a la imaginación. ¿Qué pasaría si el mar, ejemplo, si ya conoce el mar, si el mar no fuera salado, sino que fuera dulce? O si tuviéramos árboles de piedra. Entonces, esto es hacerle preguntas al niño que lo llevan a imaginar otro tipo de situaciones, y estas preguntas son muy importantes para que ellos vayan desarrollando esa capacidad de imaginación, capacidad de investigación también. También algo que tú mencionabas en tu primer podcast, y es los ambientes de provocación. Algo que tenga estricto, así como decía él, y como que tengo un espacio dedicado al juego, tengo un espacio dedicado al trabajo, pero ese espacio está construido con qué. Ahí puedo ver los días de la semana, puedo ver el abecedario, puedo ver números, puedo ver meses del año. ¿Qué hay en ese espacio, en ese ambiente que está dedicado a mi aprendizaje? Entonces, como que estos ambientes de provocación son muy importantes y son bien intencionados. Y acá, que también lo mencionabas, algo que tú mencionabas hace un rato, y es de estos materiales o de estos juegos que no sean darle, no sé, darle la Barbie ya completa, sino darle herramientas para que construya la Barbie, o darle un carro, sino darle las herramientas para que construya un carro. Y si tengo cartones, bueno, ¿qué puedo hacer con cartones? Si tengo estos armatodos, ¿qué puedo hacer con estos armatodos? Este tipo de juguetes que hacen que él mueva esa imaginación y cree otras cosas que no están ya hechas, sino que él debe construir. Por esta misma línea, y teniendo en cuenta, hablábamos con él, sí, que cuando estábamos pequeñas en la escuela, bueno, no sé si Dani también, nuestras mamás hacían una especie de bitácora de las actividades que habíamos realizado. Entonces era como ver un álbum de todas las cosas que habíamos hecho, y esto es súper valioso, que en su espacio, en su lugar donde juega, donde trabaja, donde estudia el niño o la niña, pueda ver lo que él ha hecho, que no sea como que hice un dibujo y terminado se fue a la basura, se rompió, se desechó, sino como que, bueno, hice un dibujo, entonces está en un mural. ¿Y qué pasa cuando está pegado en la pared o cuando está en un lugar donde yo lo puedo ver? Vuelvo a ese dibujo y me digo, ¿qué le puedo cambiar? ¿Lo dejo así o lo quiero hacer diferente? Entonces, no es solo verlo, sino que empieza a cuestionar lo que hizo y saber si puede mejorarlo, si lo quiere mejorar, dejarlo así o fusionarlo con otra cosa que ya haya hecho. Esto es también, aquí hablamos como de lo que ustedes mencionaban, el plantearles problemas de la cotidianidad, y acá pues yendo a nuestra experiencia laboral hablábamos desde dos líneas, desde matemáticas y del lenguaje. Esto es más ya en la escuela, y es como estos problemas cotidianos yo se los traigo a la realidad. ¿Y cómo hago para que él utilice las herramientas que tiene en su entorno, le permitan a él resolver estos problemas? Ejemplo, hablábamos de, bueno, con el cuerpo, si yo necesito medir una habitación, ¿cómo lo puedo medir con el cuerpo si no tengo un metro? Entonces, voy con las manos, voy con los pies, o si necesito revisar qué edades hay en mi familia y estoy aprendiendo a sacar promedios. Entonces empiezo a agrupar a mi familia en grupos, no sé, de 6 a 10, luego de 11 a 16, después de 17 a 20, las edades que quieran. Y así con las personas que hay en mi familia y con datos reales de mi familia, el aprendizaje va a ser más significativo, y para él, la niña, más fácil identificar, bueno, hay tantas personas de este rango de edad, tantas personas de este rango de edad, tantas personas del otro. ¿Cómo hago entonces ahora para calcular ese promedio? Y luego ya sabré cómo está mi familia o mi grupo de colegio en la escuela.
En matemáticas, no, perdón, en lenguaje, algo que hablábamos también y que tú mencionabas hace un rato, crear historias. Si va pasando el señor de la limpieza, el señor de la basura, ¿cómo entonces hago una historia con lo que estoy viendo? ¿Qué historia puedo narrar? Y aquí, claro, el adulto tiene que ser una parte y muy importante en la guía para poder darle una línea a esa historia, que tenga un sentido, que tenga una opinión, que tenga como se dice, un nudo, se me olvidó, espera, un inicio, un nudo, un desenlace, todo el... Un nudo, no, espera, un inicio, nudo, desenlace, otra vez, que tenga un inicio, nudo y desenlace. Entonces, esto es muy importante para que ellos también vayan aprovechando y creciendo su parte lingüística, identificando nuevas palabras, identificando cómo se comporta el lenguaje y cómo es importante también entenderlo para lo que se mencionó hace un rato, opinar. Y también Angélica, algo... perdóname, te interrumpo allí. Antes de que cambies de punto, súper importante que intentemos, en su mayoría posible, traer historias contextualizadas. O sea, a muchos nos criaron con la historia de la Cenicienta, de Blancanieves, historias que no son nuestras, no son propias, no nos identificamos con los personajes porque es una mujer blanca, mona, ojiazul, que vive en un castillo que no conocemos, que no tenemos ni siquiera cómo imaginar. No estoy diciendo, ojo, que nos cerremos solamente a lo que conocemos y a lo que tenemos a nuestro alrededor. Es importante también conocer otras cosas y otras culturas, pero es mucho más significativo cuando conocemos cosas propias. Bien. Y aquí un ejemplo importante que Angélica y yo hablábamos era buscar literatura infantil, preferiblemente colombiana o latinoamericana en este caso, que pueda el niño o la niña identificarse por lo menos con los personajes. Súper. Bueno, termino justo con lo que dice él, sí, y es este tipo de lecturas, ¿no? Que bueno, vamos a hacer un espacio para leer en familia, o bueno, voy a leer únicamente con mi hijo, con mi hija. Luego de la lectura no es como cerramos el libro y listo, que voy al último punto de como estas prácticas que ayudan a que los niños piensen, exploren y construyan, y es después de cerrar ese libro, ¿qué te gustó del personaje? Si tú fueras el personaje, ¿qué harías diferente? ¿O qué le cambiarías a la historia? ¿Qué no te gustó de la historia? ¿Cómo hubieses resuelto tú el problema en caso tal de que el personaje lo resolvió de una forma que no te gustó? Este tipo de preguntas mediadoras que hablábamos hace un rato son las que empiezan a generar, y lo que ya decíamos, esa capacidad de investigación y esa capacidad de opinión desde un tema que se conoce, no desde el conocimiento, y así les genera más seguridad en su opinión y claro, les va abriendo más capacidad de adquirir conocimiento y de abrirse al conocimiento y no sentir que es algo que se le impone, sino que es algo que le gusta. Creo que terminaría con estos puntos para fomentar para estas prácticas que ayudan. Sé que hay muchas más, sin embargo destaco estas entre las más importantes. A ver. Súper necesario. Me encantó todo, cómo lograste acotar las estrategias y los ejemplos, me parecieron fenomenal para los que están en la escuela y para los que están en la casa. Y un recurso, solo lo voy a decir esto en este punto, un recurso que sirve para la escuela y para la casa, como estamos hablando, el adulto no todo lo sabe, les digo que por favor se apoyen, que existe un podcast para niños que se llama Cráneos. Esto es maravilloso. En este podcast para niños hablan de todo, de ciencias, de animales, de profesionales, de curiosidades, bueno, de todo lo que a un niño se le pasa por la cabeza. Y es un podcast donde los niños obviamente pueden participar y pueden mandar sus preguntas. Y entonces se lo escucha el niño de 3 años diciendo, ¿y por qué las abejas saben de polinización? O sea, un montón de cosas. Es muy maravilloso eso porque tienen los niños la posibilidad de que lo escuchen su pregunta y le respondan.
Y pues son temas que uno no sabe como adulto a veces sobre un montón. Entonces, se pueden apoyar en esto del podcast Cráneos, que con la repetición y la repetición, incluso ya mi nena dices que, hola Tania, muy lindo, muy lindo. Yo creo que este punto ya lo habíamos tocado, sobre qué papel tiene el juego, la conversación y la exploración dentro del desarrollo de este pensamiento crítico. Y solamente voy a definir el juego como el lenguaje natural de un niño para aprender. Es el lenguaje y la estrategia uno de que un niño aprenda cualquier cosa que necesite pues aprender o abordar, el tema del juego. La conversación, bueno, hemos dicho la importancia de narrar, de contar, de escuchar, de dejar hablar sobre algo que esté pasando en la vida cotidiana o en nuestro entorno más cercano. Y esto de la exploración del medio, pues estamos hablando mucho de la curiosidad, cómo la exploración del medio fomenta esa curiosidad en los chicos, que hace que esa cabecita maravillosa empiece a rodar. Entonces, por ejemplo, podría decir yo que en el juego se crea, bueno, además de todas las habilidades, pero se puede crear la habilidad cognitiva y la habilidad social en los niños. Pero sí como estrategia número uno para el aprendizaje. Y por tanto, es tan buena estrategia pues que ya sabemos que el Ministerio de Educación lo tiene como una de las actividades rectoras para el tema de la educación en la primera infancia. La conversación pues va, esa escucha, esa habla, pues esa habilidad comunicativa, y el tema de la exploración pues aporta todo lo que estamos hablando de imaginar, sentir, eso se activa mucho. Por ejemplo, el tema de la exploración genera mucha emoción, ¿no? Porque ¿qué voy a encontrar? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en esa caja? ¿Para qué sirve esa piedra? Etcétera. Entonces, cuando hay esa emoción, ¡pum! La amígdala, parte del sistema límbico del cerebro, se activa. ¡Pum! Ahí sucede una conexión. Y hay que aprovechar esa conexión emocional que tiene el niño para crear el aprendizaje, para construir el conocimiento y darle la posibilidad de pensar. Porque cuando estamos teniendo el tema del aprendizaje, pues nos estamos olvidando que el niño, antes de aprender, tiene que sentir y tiene que conectar y tiene que sentirse seguro, confiado y que me guste y me interese eso que está viendo. Entonces, esta exploración, pues va a permitir que el niño pueda curiosear, emocionarse y aprender. Y que eso que está explorando no se le vaya a olvidar tan fácil, porque está explorando algo que quiere, no está explorando algo que no se piensa. Entonces, eso me parece Claro, fundamental. y que eso pasa mucho en las instituciones educativas, ¿no? A veces hay muchos ejemplos que están, que se pueden, bueno, que se pueden traer a contextos más cercanos, que efectivamente valen la pena porque está comprobado que funcionan. Sin embargo, en algunos casos, hace un rato como hablaba de matemáticas, se pueden traer ejemplos más cercanos y son más significativos. Ese aprendizaje es más significativo para el niño, para la niña, tanto en la casa como en la escuela. Si uno quiere formar mucho el pensamiento crítico y uno está pensando en esto de transformar esta sociedad, porque hay muchos baches o muchos vacíos que uno le ve en ciertos temas familiares, sociales, culturales, económicos, lo que vos querás, pues si querés el tema del pensamiento crítico, empezarlo a fortalecer, empezarlo desde la infancia, es lo que yo le digo mucho a la gente, empezarlo desde el niño, no le vas a poner a empezar el niño, a empezar a formar este pensamiento crítico al adolescente que está pasando por cambios hormonales, que está pasando, ya que se le está conectando la parte prefrontal con el sistema límbico, no le vas a más de avanzar, va a ser antes como más saturar todo lo que estoy pasando en la adolescencia, porque me está adoleciendo esta etapa, empezar el tema de pensamiento, de formar este pensamiento crítico en la adolescencia, yo lo empezaría mucho antes, por eso me pareció bien importante conversarlo en este podcast, porque con esto que les estoy diciendo, ustedes, si tuvieran que, yo ese consejo se lo daría a las familias, empiecen a formar el pensamiento crítico en la infancia si usted quiere construir sociedades más justas, familias mejores construidas y evitar un montón de cosas que hoy mismo se ven desde la primera infancia. No crean que un niño de un año, vean, un niño de un año, estoy tan impactada, todo lo que ha podido hacer. Que mejor dicho. Así que ustedes, ¿qué consejo le darían a las familias?
para que podrían empezar a hacer este tipo de cosas con sus hijos para fomentar el desarrollo crítico? Yo volvería mucho al tema de dejemos de lado el miedo a las preguntas, a que nos pregunten y a preguntar. Está bien no saberlo todo y también está bien decirle, hagamos una pausita aquí, espérate, porque es que no tengo la respuesta para esto que me estás preguntando, pero es darnos la oportunidad también de averiguar, de investigar y de no perder esta curiosidad a pesar de ser un adulto. Lindo. Yo rescato, bueno, de acuerdo con ustedes dos, y rescato el juego, ¿no? La oportunidad de jugar con el niño, con la niña. Y no solo de imponerle, bueno, vamos a jugar así, estas son las reglas, sino construyamos juntos. Y si en algún momento algo no se entiende, bueno, empezar a generar esas preguntas. ¿Cómo crees, cómo lo hacemos? ¿Así vamos bien? ¿Nos falta? Tener como esa paciencia que a veces el adulto no tiene porque el niño no está haciéndolo rápido, entonces para que él termine rápido, venga, yo lo hago. Sí. Entonces es como también decirle al adulto, llénese de paciencia, él está en un proceso de aprendizaje, necesita hacerlo despacio, necesita equivocarse, necesita repetirlo si es necesario y usted es una guía, usted no es quien le va a resolver, sino que es una guía. Y justamente esto yo creo que nos ayuda también para formar adultos más independientes en varios ámbitos y sentirse más seguros de esa independencia, ¿no? Que es yo puedo hacerlo, ya lo he hecho antes. Yo diría que más que una guía, además de ser una guía del adulto, es un compañero. O sea, vámonos al nivel de los dos estamos para aprender aquí. Sí. Más las mamás, como que el niño tiene 5 años, usted tiene 5 años y yo también tengo 5 años de ser mamá, así que aprendamos juntos, nene. Bueno, fascinada yo con este tema, yo hablaría un montón, y ejemplos un montón, y para aprender un poco más, así que muy maravilloso, espero que ustedes no se hayan aburrido, y si se aburrieron, pues lo siento mucho, pero para las personas que están muy interesadas con este tema, pues bueno, por acá está Edupa, por acá estamos queriendo construir una mejor sociedad para los niños, porque además de ser el futuro, son el presente, y hay que hacerlo desde ahorita. Y gracias a ustedes por su tiempo, muchachas. Las valoro demasiado y encantada de seguir contando con ustedes para abordar temas de la infancia, de la escuela y del aprendizaje. Muchas gracias Dani, por el espacio. Por la invitación, sí, es un trabajo, y es un trabajo colectivo, ¿no? Es un trabajo de instituciones educativas, de familia, de personas cercanas, pues, que están al niño o a la niña y comparten más espacio que a veces las familias, pues, por su día a día no pueden compartir el espacio que, digamos, la abuela, la tía sí puede compartir con el niño, con la niña. Y que es una tarea, creo que también es una tarea para el adulto, ¿no? Me extiendo aquí y dejo como es una tarea para el adulto empezar a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder darle estas herramientas al niño y a la niña? Y es empezar a investigar y cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, empezar que el adulto se comprometa también con esta tarea compleja a veces, pero que a futuro va a ser muy poderosa. O incluso, ¿soy yo un adulto con pensamiento crítico o soy el adulto que estoy tragando entero con todo lo que hago, con todo lo Exactamente. Súper importante preguntárselo en el día a día, por favor. Tarea para el podcast si lo escucharon hasta el final. Eso, sí. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos hasta el próximo mes. Adiós. Chao. Adiós.